Muy buenas tardes, Romina Bernal, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Hace un buen tiempo no nos veíamos y ahora ya estás, más que académicamente, ya estás en el mundo profesional. Te queremos invitar a que le cuentes a los futuros candidatos, los que están buscando un undergraduate major, a los que están aplicando a las universidades extranjeras, a los que están aplicando a Estados Unidos, ¿cuál fue tu experiencia? Que les cuentes un poco y que les digas qué consejos pueden valer más en este momento a la hora de elegir universidades. Un gusto tenerte. No, el placer es todo mío. Muchas gracias, Misazu. Bueno, yo soy Romina Bernal. Estoy segura que vais a escuchar un acento un poco diferente al resto. Soy española, mi padre es de Paraguay, entonces ese es el motivo por el cual, bueno, yo nací en España, mis hermanos han nacido en España también, y al cabo de unos años, cuando tenía como 15, no, 13, 14, me he mudado a Paraguay. Mi padre es exalumno sanjosiano. Por ende, todos hemos entrado en San José. Yo me gradué en San José en el 2016. Eh, la situación del San José es la misma que la mayoría de los colegios de aquí. No tenemos la suerte de ser un colegio internacional, por ende yo no contaba con las facilidades que tienen otros colegios de tener el International Baccalaureate o de tener APs o de que mis profesores ya me puedan enseñar, ir enseñando cómo adelantar de hacer essays en inglés, en matemáticas en inglés y muchas facilidades con las que cuentan otros colegios. Entonces, yo en mi último año tuve que, de un soplo, tragarme todos los libros, que no fue nada fácil, o sea, era mi último año, tuve que renunciar a muchas cosas que yo tenía que hacer en el colegio, que si yo, por ejemplo, iba a ser bandolera por mi promedio, iba a ser presidenta de una academia, iba a ser no sé qué, pero no me daba el tiempo y tuve que priorizar mi deseo de ir a Estados Unidos y más que nada soy una persona que sí que le gusta lograr, digámosle, soy una overachiever, muchas veces eso está mal, muchas veces eso está bien, pero en mi caso me gusta la excelencia y sabía que excelencia académica lo iba a conseguir más que nada en Estados Unidos y yo estaba targeting universidades en el noreste. Es decir, yo estaba targeting universidades y a las que he aplicado han sido en Filadelfia, en Nueva York, en Washington y en Boston. Solamente he aplicado a esas ciudades con una excepción en dos de Miami. Eh, no estaba aplicando para scholarship, apliqué en algunas, pero no era el main goal. El main goal era que yo salga a estudiar en una universidad bastante buena. Cada estudiante se pone un objetivo diferente. El mío era quedar en una muy buena universidad para tener una práctica laboral que me sirva a mí en el futuro. Entonces, en ese entonces era manejar todo lo del mi último año, yo estaba súper involved en Operación Sonrisa, fue ahí donde conocí a gente del Santa Ana y del ASA que me habían ayudado recomendándome a profesores para que yo vaya estudiando con ellos tanto la parte de writing como la parte de matemática. En mi caso, la que más me había costado había sido la parte de, obviamente, de writing, de essays, porque, bueno, o sea, sí, venía a un colegio internacional en España, pero ya muchos años sin utilizar mucho el inglés, obviamente te hacen daño. Yo recibo yo mando todo a través del Common App, solamente de dos universidades, no me acuerdo ahora mismo cuáles eran, había mandado afuera del Common App y creo que una era de Miami, la otra ya honestamente no me acuerdo, que era por un recruiter que me había contactado. En cuanto a las notas, tomé tanto el SAT como el TOEFL. TOEFL me saqué creo que alrededor de 100, SAT 1300 algo para arriba. Entonces, o sea, estaba más o menos on average para las universidades que yo estaba planeando. Me aceptaron bastantes. Tuve la oportunidad de ir a Washington o ir a Boston y esas habían sido, digámosle, la mayor duda que yo tenía porque yo no sabía qué hacer. O sea, me iba a Washington que me daba un poco de beca, pero la universidad en business era un poco peor, o me iba a Boston, que es reconocida ciudad para estudiar business, reconocida ciudad de estudiantes. Y bueno, mis padres me ayudaban bastante porque yo estaba loca por ir a Georgetown, que me había dejado en waiting list.
Entonces iba a ir a GW y de ahí cambiarme a Georgetown. Ese era mi plan de vida. Mis padres me ayudaron con esa decisión, me dijeron como que sí que un año en GW era muy, muy raro que si yo aplicaba para transfer me pudieran aceptar, entonces sí, tuvieron razón. Elegí en Boston, me quedaba entre Boston College y Northeastern. Elegí Northeastern porque me encantaba el COBOL Program y la verdad me ha encantado haber ido a esa universidad. Boston era clave, ha sido clave. He pasado de los mejores años de mi vida en esa ciudad. La recomiendo, o sea, si a alguien le dan beca o no necesita de beca y está entre Boston u otra, vamos, si se puede recomendar 200% sobre 100, lo recomiendo. Me ha encantado Boston, el ambiente estudiantil es increíble, toda la gente es joven. He amado mi universidad por tres principales motivos. El primero, el COBO Program, que me ha abierto las puertas. El segundo, los estudiantes que están ahí son todos pilas. Yo soy una persona súper pila, que le gusta moverse, que le gusta hacer cosas, que le encanta hablar con gente de todos sitios, no me importa su background. Y esa universidad era así. La gente era pilas, Boston es para gente pila, entonces me gustaba muchísimo, la verdad. Mis compañeros súper, súper buenos, era como tener otra familia. Entonces, eso sí he agradecido bastante. Yo me iba de viajes con mis compañeros, me iba a las ciudades que estaban cercanas, por Spring Break también, y eso no se olvida, ¿no? Y ahora cuando me gradué, pues mega hiper agradecida, pero sobre todas las cosas agradecida con Boston. ¿Por qué? Porque hay tantas universidades que tengo muchísimos amigos de todas las universidades, y ahora que me estoy mudando a Nueva York, que voy a entrar a hablar un poco más de ese tema, tengo bastantes amigos gracias a eso, ¿no? Gracias a Boston y gracias a un error que mucha gente comete, que yo no quise cometer, que es juntarme con personas exclusivamente del país donde yo estoy viniendo, ¿no? Yo llegué a Estados Unidos, llegué a Northeastern, podía así juntarme solamente con gente de Paraguay si se me antojaba, pero yo decidí juntarme con todo el mundo, como con todos los latinos, europeos, y eso me ayudó a mí en el ámbito laboral como estudiantil. Entonces, ¿por qué es bueno hacer pasantías y ya hacer un co-op? Porque una vez que tú te gradúes, al menos yo considero, no puedes volver a casa sin por lo menos practicar un poco. Entonces, yo siempre quise practicar. Mi primer año fue dudoso, más que nada conociéndome que soy una persona que es un poco cuadrada, como digámosle así. Cuando digo una cosa, generalmente no me salgo del camino y me cuesta. Y yo había ido para estudiar International Business, solamente International Business, y con concentration en supply chain. Al cabo de mi primer semestre me doy cuenta que era muy gray y yo soy una persona que o es blanco o es negro y lo gray no me gusta. Entonces era muy gray, como eran muchos essays en los exámenes, o sea, era así 40% calificado con multiple choice y 60 al essay. Y yo tenía 100% de ese 40 y tenía súper mala nota en el essay. Entonces eso me enervaba muchísimo, me ponía súper nerviosa. Entonces, a fin del semestre yo voy con mi advisor, que es otra de las buenas cualidades que tienen las universidades de allí, o al menos la mía, que hay personas que te escuchan y que te aconsejan. Entonces yo voy con mi advisor y le digo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, o me cambio a ingeniería, que también es otra cosa muy buena de mi universidad, te puedes cambiar de carrera fácilmente, o vemos cómo resolverlo porque yo no puedo seguir aquí. Entonces mi advisor ahí me recomienda, me dice, mira, tenemos algo que se llama un double major, que es como combinar, y puedes hacer finance y puedes hacer econ. Entonces, quisieras hacer eso, es más math, capaz te gusta. Y en ese semestre, en ese segundo semestre, yo tuve que hacer solamente clases de finance y una de econ. Y era todo números, que mi advisor obviamente no quería que yo lo haga, pero yo terca fui y lo hice. Resultó que me encantó, resultó que saqué la máxima nota, me hice súper amiga de las profesoras, de los profesores, me recomendaron también para sitios. Fue un éxito, me gustó bastante. Así que ese fue el primer, digámosle, right step, ¿no? Elegir en el primer año bien mi carrera. Me cambié porque el plan al hacer International Business era que yo haga un año afuera de US.
Es decir, que un año vaya a un semestre a Hong Kong y el otro semestre a España o a algún otro sitio del mundo para graduarme en International Business. Así que fue un giro 360 grados, hice finanzas y economía, nada que ver con lo que quería hacer. Fue un double major, me dio STEM, eso también es algo bueno para notar. Yo tengo 3 años de UPT, así como los ingenieros y cualquiera que esté en el field de STEM. Al hacer eso también me habían recomendado mi advisor de nuevo del co-op. Northeastern tiene advisors para cada cosa que hagas, en plan tiene uno para tus materias y tiene otro que te aconseja, que eso es muy único a la universidad, para tu co-op, que es el programa de 6 meses de trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, mi advisor me había recomendado que yo haga co-op en finance, porque eso iba a ser más fácil para conseguir un segundo co-op en un sitio mejor, porque yo estaba dudando, como cualquier persona de primer año, en hacer supply chain o finance, que es mucho de las dudas que también vais a tener, ¿no? Entre tantas posibilidades que hay de elegir dentro del field de business o whatever field you guys are interested in. Entonces, yo me decido ir por finanzas porque tenía mejores salidas de trabajo, ¿no? Y si no me gustaba, el segundo co-op lo podía hacer en supply chain y genial. Eso fue la recomendación de mi advisor y tenía toda la razón. Yo me voy y el primer co-op, los primeros semestres, 6 meses, ¿no? Los hago en un sitio que se llama Wellington Management, es un asset management firm en el buy side, y ahí yo me encargaba de trading, estaba en el trading group, que es todo esto que veis por la tele de Wall Street, de comprar y vender acciones, todo eso. Entonces yo me encargaba de eso y controlaba cuentas japonesas. Después de eso decidí que quería mudarme al sell side, o sea, quería irme a un banco y quería hacer una de las cosas que muchos de mis advisors lo llamaron como locura, porque yo quería entrar en investment banking, que es un field de finance súper competitivo. La gente se mata para entrar, se mata estudiando, las entrevistas son difíciles, muy pocos, o sea, es 1% y a veces menos de aceptación. Nadie te quiere aceptar, es como si fuera que estás haciendo un examen, pero en vez de que sea escrito es como que es en vivo, es hablado y tienes que hacer cálculos en la cabeza y a veces ni te dejan usar la calculadora. Y es un poco difícil, pero nada que nadie normal pueda hacer, la verdad. Se me metió en la cabeza, lo hago, me aceptan en un programa de Goldman Sachs y de ahí despega mi resumen. Eso me aceptan en Nueva York. Después de ahí me ofrecen otro co-op cuando termino lo que hice con Goldman. Me ofrecen otro co-op en Scotiabank, ya en el equipo de la TAM, de Investment Banking, de Debt Capital Markets, que es un equipo que se encarga de sacar bonos. Entonces, muchas veces habéis escuchado capaz que Paraguay saca bonos de 500 millones de dólares, de 1 billón de dólares, de no sé qué. Bueno, yo me encargo de hacer eso ahora. Trabajo en un equipo cuyos clientes son todos latinos. La verdad me encanta. Es en Nueva York. Todo mi equipo habla español. Mis clientes son latinos y me encanta porque el 99% de mis presentaciones son en inglés, que es lo que yo he aprendido en la universidad y me ha ayudado bastante. Cuando yo termino mi último co-op, les gusté, me ofrecen una pasantía de nuevo ahí y a ella me dan mi full-time offer. Entonces, antes de que yo me gradué y yo ya tenía un sitio donde trabajar, yo sabía que me iba a tener que mudar de Boston a Nueva York. Y bueno, es así como he terminado. He adelantado, me he graduado en diciembre del 2021, en el mes de mayo del 2022. Y nada, ahora estoy trabajando en Nueva York, de nuevo en este equipo y me ha encantado la experiencia, ¿no? Muchísimas gracias por el resumen de todo lo que fueron tus últimos 5 años, ¿verdad? Pero sobre todo de la experiencia de tener un colegio que no es bilingüe, ¿verdad? De no tener el acceso al AP o al International Baccalaureate, pero que sí te preparaste para tomar tu TOEFL, sí te preparaste para tomar el SAT y llegaste con muy buen puntaje, ¿verdad? A poder elegir a la universidad que vos ibas a ir, ¿verdad? En este caso, no, explica un poco si hiciste tu pedido al ISS de ayuda financiera, si esto es algo que se asumió familiarmente o cómo fue. Fue algo que se asumió familiarmente. La verdad,
sí que había pedido ayuda financiera en algunas, pero mi familia lo que más quería, y que era lo mismo que yo, de respetar mi decisión, era de irme a una buena. Obviamente, si financieramente mi situación era otra, claro que hubiera ido a la que me hubiera dado más beca, que es la realidad de muchísima gente. Y bueno, gracias a Dios no era mi realidad, pero sé que es la realidad de mucha gente. Y la verdad, con tal de ir y esforzarse, uno puede llegar a donde quiera. O sea, tengo un amigo que venía de una universidad nada targeted, que no estaba en una ciudad de business o de estudiantes como lo es Boston, igual terminó en Goldman Sachs, que es el Top Investment Bank. O sea, si uno se esfuerza, lo logra. Creo que eso es clave. Y otra cosa también, o sea, cuando yo estaba entrando, todo lo que era essays, y da la casualidad que a día de hoy yo he publicado en el Economic Research on Paper y estoy publicando un libro con un autor, todo facilidad de Northeastern. Northeastern me ayudó también con un grant para mi research. O sea, cosas que en la vida yo me hubiese imaginado hacer un research en inglés, publicar un libro, publicar una Pero investigación de sobre cosas todo tener el apoyo de la económico universidad. de la universidad para dedicarte Claro, a tu research y el apoyo para publicarlo, ¿verdad? O sea, sí. Exactamente, es la universidad lo importante. entendió perfecto. Es en una universidad que si con research te van a dar todo el apoyo, lastimosamente no es lo mismo con las grants. La mayoría de las de Boston no dan, muy pocas. Lo mismo que las Ivy League, depende de tu situación, depende de muchas cosas, pero bueno, al menos para grants sí que de research ayudan muchísimo porque al fin del día research es lo que le sube el puntaje a la universidad, ¿no? Que esté entre los 50 primeros va a depender sumamente del research que hagan sus estudiantes. Y Igual que volviendo, perdón que te interrumpa, y volviendo a la parte de tu perfil cuando aplicaste a la universidad, dijiste un punto muy específico que vos estabas bastante involucrada con lo que era Operación Sonrisa. Que recordemos que la parte de servicio comunitario es muy importante a la hora de aplicar a la universidad, no solamente por el hecho de donar el tiempo, sino por demostrar liderazgo. No es solamente participar en algo donde están otras miles de personas, sino asumir la coordinación de grupos y organización de actividades. Eso es realmente lo que pesa en un perfil, más allá también de que sea una excelente TOEFL, una excelente SAT, y que haya sido la primera presidenta del centro de estudiantes de un colegio de varones, por ejemplo. O sea, Exacto, sí, sí. esas cosas Esas son cosas necesarias. así ayudan muchísimo. En mi caso había sido, que yo había sido, no sé, la presidenta o vicepresidenta, algo así, fue vicepresidenta de la Academia Literaria, era la primera mujer, por ejemplo. O sea, cosas así, Operación Sonrisa también, o sea, demostrar que cuando era muy pequeña tuve roles muy grandes, y también demostrar que como que no soy una persona que se queda quieta, como que es lo que quieren las universidades, que tú estés en muchas cosas, que no solamente te vaya bien en el estudio, porque tú empiezas y cuando tú empiezas, tú tienes un montón de programas en la universidad, que el Innovation Accelerator, que el Work Accelerator, que no sé qué, o sea, muchas cosas aparte, que un estudiante que pueda deal con ambos es un estudiante que a fin de día va a ser successful porque, bueno, qué sé yo, se le va a ocurrir ideas, va a salir en revistas, le va a ir bien. Pero cuando salga a la universidad va a tener un trabajo, que es, por ejemplo, lo que fue, lo que ha sido mi situación. Entonces, son todos puntos que las universidades, me he dado cuenta, valoran mucho cuando están revisando las aplicaciones. Entonces, que te haya ido mal en el SIT no significa No. que te van a chutar, ¿no? O sea, Y tengo personas que han un sacado... punto más importante que el cual hemos tenido varias personas que preguntaron por qué, y es muy importante demostrar que no hay miedo al cambio. El hecho que vos ya hayas vivido en otros países, ¿verdad? Que te haya cambiado de colegio varias veces para ese momento, que hayas elegido una cosa, otra, demostrar que no hay miedo al cambio es muy importante. Hay Exacto. varias personas que nosotros conocemos que le hacen preguntas, bueno, ¿qué es lo que más vas a extrañar de tu país? Bueno, me va a costar mucho despegarme de mis padres. Bueno, esas son cosas que pesan a la hora en el perfil, ¿verdad? Para ganar Exacto. o perder una beca.
¿Por qué no hay una Claro, capacidad? o una admisión, porque ahora se están reduciendo Claro, mucho las admisiones, que eso es una realidad por el tema de los dorms, que la gente acepta y bueno, es muy caro los costos de vivir. Entonces, los vecinos se quejan que hay estudiantes, todo el mundo se queja y es por situación de la facultad que acepta muchos alumnos, pero no les ofrece dormitorios. Entonces, eso al final pega muy fuerte en ambos lados porque la universidad va a tener que aceptar menos alumnos, menos estudiantes se van a pero quedar también en con... la tasa del dropout, ¿verdad? De la gente que va al primer año, no aguanta vivir en otro país, que habla otro idioma, que son otras culturas y vuelve. Entonces no se invierte en una persona que nos puede demostrar que no tiene miedo a ese cambio. Y eso es lo mismo cuando estás aplicando trabajos, porque ser internacional, o sea, sí que es muy diferente ser internacional en Estados Unidos que ser internacional en otros países, ¿no? En Estados Unidos, por ser un estudiante internacional, tú ya tienes que saber que te tienes que esforzar 5 veces más que el resto y si son 10 10. Lo mismo para el trabajo, o sea, van a preferir a alguien siempre que sea de ahí, pero hable español, a alguien que hable español, misma cosa, pero que no tenga pasaporte o residencia americana. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres conseguir trabajos no te quieren sponsorear el H1B. Yo he tenido suerte que en mi caso sí me lo sponsorean porque es investment banking, pero a mucha gente no. Entonces eso es un problema a la hora de pedir trabajos, a la hora de conseguir pasantías y que ven a una persona que tiene dudas, que ven a una persona que, por ejemplo, es importante que sí, que hagáis alguna pasantía aquí, que sí, que hagáis Operación Sonrisa o cualquier otro, cosas extracurriculares, porque a fin del día eso va a estar en tu resumen, lo vas a poner y el día de mañana nunca sabes si el que te está haciendo la entrevista también estuvo en Operación Sonrisa o también estuvo en algo parecido. Por ejemplo, yo estoy en banking, que es 90% hombres, y yo soy mujer. O sea, eso es muy, muy raro que estén aceptando mujeres. Ahora están empezando a aceptar más, pero es un clima en el que el 90% son hombres y 10% mujeres, ¿no? Lo mismo en mi carrera, o sea, mi carrera es finanzas y economía. En mis clases era, qué sé yo, 40 alumnos, de los 40 éramos 10 mujeres o a veces menos, eso es finanzas. Economía éramos 20 y 4 o 6 mujeres, o sea, era la misma cosa. A veces ya había más mujeres en economía, pero Justamente ya por desde... eso queríamos hacer esta entrevista contigo, para contar ese lado de la experiencia. Ah, sí, bueno, es una cosa un poco... No lo he notado tanto porque soy un poco pilas, pero vamos, se siente desde el vamos. O sea, las mujeres sí que cuando entráis a fields que no sois de mujeres, siempre van a haber comentarios, ¿no? Por ejemplo, una vez uno de los jefes que decía, sí, los hombres son más inteligentes, todos los que tenemos, pero por políticas tenemos que contratar a una mujer, por ejemplo. Entonces ahí ya están diciendo, claro, o sea, son más tontas, pero bueno, por políticas de Estados Unidos hay que contratarla, pero no es la realidad, ¿no? Y lo mismo pasa en muchísimos sitios, o sea, qué sé yo, al hombre se le da más fácil, al menos en mi ámbito, porque claro, si os digo que 90% de los banqueros de investment banking son hombres, a una mujer que esté un poco cohibida y quiera buscar a un exalumno para que le ayude a entrar a estos sitios, va a tener menos posibilidad de escribirle a un amigo. O sea, ¿por qué? Son hombres. O sea, tiene que ser un amigo de un amigo. Cuando el hombre, si le conocía a un y tenía un amigo, posiblemente ya tiene un amigo que está trabajando en investment banking. Entonces, como todo es networking, pues los hombres tienen más con qué network que las mujeres. Todo eso es una cadena También. simplísima. Entonces, tú vas y tratas de entrar, pero te va a costar siempre un poco más por ser, en mi caso, ¿no? Simplemente es en mi caso. Pero se puede, demostraste que se puede. Exactamente, Y muy exactamente. jovencita, ¿nos contás tu edad? Sí, tengo 24 años. Excelente, Romina, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada, Te nada, de agradecemos, nada. sabemos que estás muy Gracias a ocupada y vosotros que por... ahora que estás por Paraguay aprovechamos para hacer la entrevista. Gracias, Sí, Romina. un beso.